problema no en sí mismo no es la deuda, es la capacidad de repagarla. Y en la medida en que logremos dos cosas, crecer y contener el crecimiento del gasto, en esa misma medida nosotros podemos mantener nuestro grado de inversión. El problema surge precisamente cuando cambian esas perspectivas de crecimiento, ¿no? Entonces, yéndonos por esa línea, Panamá efectivamente puede recuperar crecimiento económico, haciendo algunos ajustes, etcétera. La pregunta que se hace en las agencias evaluadoras de riesgo es lo siguiente: sí, tú puedes pararte. Si es verdad, tú has tenido un pequeño ataque al corazón, Dios no permita, y si tú te paras todas las mañanas y haces el ejercicio necesario y si recibes tu tratamiento, vas a estar bien. La pregunta es, ¿te vas a parar temprano? ¿Vas a hacer los ejercicios? Entonces, lamentablemente hay algunos hechos que parecieran revelar que no. Hay un gran fraccionamiento político en Panamá. Yo en lo personal nunca había vivido una coyuntura. Y ya estamos con Mirador Económico y el especialista en economía, el economista, uno de los más reputados de este país, don Horacio Estriví. ¿Cómo estás, Horacio? Bienvenido, buen día. Está también, tenemos la colaboración del ingeniero Javier Castillo. ¿Cómo estás, Javier? Buen día. Buen día, Guillermo. Un placer de estar acompañando a Horacio y en este programa con los temas interesantes que tenemos en la mesa, ¿no? Así mismo es, así mismo es. Bueno, creo que lo más impactante ha sido que una de las tres principales calificadoras de riesgo en el mundo ha llevado la calificación de Panamá debajo del grado de inversión, lo cual hace un retroceso en pues de casi una década Buenos en el días. trabajo económico que se había hecho. Don Horacio Estriví está con nosotros a esta hora de la mañana. ¿Cómo estás, Horacio? Bienvenido, buen día. Muy bien, tenía el micrófono desconectado, creo que eso nos ayuda mucho. No, no, no. No ayuda. Normalmente no. Buenos días, feliz viernes a todos. Horacio Estriví, comencemos. No sé, yo me imagino que creo que vamos a ocupar todo el espacio explicando un poco el tema del grado de inversión, porque se habla mucho y yo siento que se habla con cierto nivel de superficialidad, sobre todo por la época electoral, ¿no? Donde todos quieren acusar un sector u otro, incluso he visto señalamientos subidos de tono, pero ¿cuál es la realidad detrás de todo esto? Sí, sí. Bueno, en primer lugar, vamos a dedicar todo el espacio efectivamente al tema, ¿no? Porque es de gran importancia para Panamá. En primer lugar. En segundo lugar, efectivamente creo que las circunstancias que coincide con un periodo electoral, etcétera, dejan el tema. Y es una lástima, ¿no? Yo diría que más bien debería ser lo contrario. Deberíamos aprovechar esta coyuntura electoral con el propósito de precisamente eh, escuchar cuáles son y discutir cuáles son las alternativas que enfrenta el país con respecto de este tema del grado de inversión. Que de paso quiero hacer una salvedad un poquito eh, dialéctica o filosófica, y es que yo creo que el tema no debería reducirse exclusivamente a qué opinan de nosotros las agencias evaluadoras de riesgo o no, sino que como todos los temas debemos abordarlo de una forma mucho más holística, más integrada y más desde el punto de vista de Panamá. Y con eso, en forma alguna, estoy sugiriendo que desoigamos o que caiga en oídos sordos las circunstancias que vivimos, por el contrario. Pero sí creo que es importante colocar en debida dimensión el problema, ¿no? Y el problema es que el, las agencias evaluadoras de riesgo esencialmente miden en un momento dado la capacidad de repago o no de un país. Y a eso se limita, a eso se circunscribe. Inclusive, con ocasiones, mi gran crítica hacia ese tipo, esos criterios de clasificaciones que han sido muy mecánicos, en el sentido de que solo evalúan eso, si el país tiene la capacidad de repagar o no, a veces pasando por alto el contexto completo. Sin embargo, aquí se da algo interesante y se hace lo que yo considero una excepción en varios aspectos, pero uno de ellos, y luego podemos discutir el otro, es que efectivamente se aborda un tema que en este programa y en el uso de este micrófono ya hemos venido abordando en forma repetida por bastantes semanas, y es el hecho de que en Panamá efectivamente ha habido un deterioro, no tanto en lo económico, que siempre hemos sostenido que Panamá es un país por su naturaleza económica, una economía abierta, basada en el dólar, con baja inflación, con un centro bancario internacional, eh, con una economía pequeña orientada hacia las exportaciones de servicios, etcétera. Siempre ha sido una economía resiliente. Creo que aquí el problema que empieza a pesar con mayor, digamos,
incidencia, con mayor importancia, es efectivamente lo que se juzga en ese momento como un deterioro en la situación social e institucional política del país. Tú sabes que me atrae la atención tremendamente de que ellos han visto el paquete completo finalmente y la recomendación incluye elementos que no son necesariamente directamente medidas económicas. O sea, cuando te hablan a ti de estabilidad política y de institucionalidad, ellos han salido de los ambientes usuales de ellos de hablar de tasas de interés y de cobro de impuestos a hablar de estabilidad de país. Y eso debe atraer la atención de todo el mundo, ¿no te parece? Totalmente, coincido. Javier, y solo para insistir un poco en la necesaria perspectiva de este problema, aquí la discusión al final del día no debe ser, en cuanto a los panameños se refiere, qué hacemos para recuperar el grado de inversión? No, la discusión siempre debe centrarse en lo mismo, en qué debemos hacer para promover el desarrollo, ¿no? Y el crecimiento equitativo y sostenible. Y por consiguiente, sí, eso pasa necesariamente por qué hacemos para consolidar nuestra institucionalidad y nuestro entorno político social, que ha sido siempre una de las grandes virtudes de Panamá, una de las de los grandes atributos, ¿no? Y eso se refleja así en todas las evaluaciones que se hacen, no solamente a nivel de las agencias de riesgo, sino también a nivel del Foro Económico Mundial y de otras organizaciones especializadas en medir este tipo de características de los países, ¿no? En cuanto a su nivel de desarrollo, en cuanto a su nivel de estabilidad macrofiscal. Panamá siempre ha sido un país que, o por lo menos por los últimos quinquenios, que más allá de los vaivenes económicos circunstanciales o coyunturas políticas circunstanciales, ha sido o había sido percibido como un país de relativa estabilidad y de sosiego. Es evidente entonces que esto nos llama un poco a la reflexión, más allá de que efectivamente, y creo que el gobierno lo ha planteado, la incomodidad por el hecho de que efectivamente esto se da en una circunstancia política que pareciera que más bien las agencias evaluadoras de riesgo, más allá de que tengan razón o no, asumen una postura política inusual, ¿no? Ahora, Horacio, hay que decirlo con claridad. Eh, aquí el tema de los cierres de calles nos ha afectado en nuestra imagen internacional. Eso, o sea, el que no lo quiera ver desde ese es porque no le da la gana de darle el peso a los temas, pero nos ha afectado, Horacio. Sin duda alguna, Javier, y es algo que hemos venido predicando insistentemente en este micrófono. Y a veces siento un poco de frustración porque eh, pareciera que no se le da el peso. Ya habíamos casi que augurado esta mala noticia eh, en el sentido de que y no es nada más un tema como plantean la mayoría de los candidatos a la presidencia de qué voy a hacer con la agricultura, qué voy a hacer con el sector logístico, qué voy a hacer con el sector industrial, qué voy a hacer con el turismo. Es mucho más que eso, es mucho más complejo que eso. Y es un tema de qué voy a hacer para restaurar la paz social, el sosiego y la discusión plural, la dirimencia plural y civilizada de los temas. Si tú lees el contenido del informe de Fitch Ratings, vas a encontrar muchas cosas que habíamos venido señalando, no solamente en cuanto digamos, al pasado, sino al futuro. Y en ese sentido, lo que plantean es esencialmente, bueno, eh, ¿qué va a hacer el país frente a dos cosas? Los grandes desafíos que enfrenta en materia de impuestos, en materia de, por ejemplo, por citar un caso, de las reformas al sistema de pensión de la Caja de Seguro Social, que va a hacer frente al tema del canal, que va a hacer frente al tema de la desaceleración que va a provocar el cese de las operaciones de la minería. Eso es un aspecto, pero ese aspecto adquiere un matiz un poco más complejo cuando lo contrastas con otro aspecto, con otra variable, y es la dificultad que hemos tenido los panameños para poder discutir, dirimir y buscar soluciones a esos problemas de forma civilizada. Por eso es que yo me mostré bastante antagónico con esa visión, a mi juicio, errada y simplista de que era necesario cerrar todas las calles y hacerlo por un mes para que la Corte Suprema de Justicia se pronunciara. Yo digo, eso siento un precedente nefasto, ¿no? Y muy delicado, porque más allá de la razón o no que pudiera tener un número importante de panameños para pedir el cierre de la mina,
la vía que se utilizó fue a mi parecer, un poco caótica, ¿no? Y no me refiero a las protestas iniciales, sino me refiero a los cierres particularmente. Y esto va a ser costoso, ¿no? Va a ser muy costoso. Ahora bien, la pregunta al final siempre va a ser la misma, ¿y qué hacemos ahora? ¿No? Y en ese sentido, yo creo que lo primero es superar esa etapa de la negación tan natural en el ser humano cuando se le viene, se la balanza encima una situación desagradable y es negarla, decir, no, eso no puede ser. Lo segundo es eh, adquiriendo ya la conciencia de eso, preguntarnos, bueno, ¿cuál es la postura, por ejemplo, que se asumen por parte de los que aspiran a la presidencia en Panamá? Y en ese sentido también habíamos nosotros venido haciendo ciertas críticas constructivas, en el sentido de que pensábamos que la discusión de los temas era aislada, que estaba ausente uno de los temas más importantes, como lo era la restitución de la estabilidad institucional en el país, y veo que eso no se abordaba. Y siempre la tesis que eso tratado de sostener es que tú puedes plantear mil ideas en materia de la agricultura. Voy a subir los aranceles, los voy a bajar, voy a renegociar, voy a meterle dinero a las carreteras, voy a meterle a los sistemas de riego. Pero si te cierran la carretera, me temo que ninguna de las anteriores cosas va a tener efecto alguno. Y por el contrario, eso va a iniciar un deterioro progresivo, no solamente de la actividad económica inmediata, sino que además genera un factor de perturbación y deterioro en la reputación y la expectativa del país, que es algo que a veces es muy difícil de rescatar. Que el país pueda salir del grado, recuperar su grado de inversión, no tengo la menor duda, Guillermo y Javier. Como le he dicho, Panamá es una economía que se ha caracterizado por sus facultades resilientes, por todas las razones que ya hemos apuntado. Inclusive, y lo destaca la respuesta que da el gobierno al informe de Fitch. El propio Fitch y el Fondo Monetario Internacional señalan, sostienen que la economía se va a recuperar, si bien va a disminuir en el 2024 como consecuencia, entre otros factores, de la situación del canal, de la situación de la minería, etcétera. También se pronostica que la economía recupera parte de su dinámica en el 2025. Por ende, más allá de la situación de crecimiento en la deuda, esa situación fue tolerable hasta que se mantuvieron, Javier y Guillermo, las perspectivas de crecimiento, que es lo que siempre sostuvimos. El problema en sí mismo no es la deuda, es la capacidad de repagarla. Y en la medida en que logremos dos cosas, crecer y contener el crecimiento del gasto, en esa misma medida nosotros podemos mantener nuestro grado de inversión. El problema surge precisamente cuando cambian esas perspectivas de crecimiento, ¿no? Entonces, yéndonos por esa línea, Panamá efectivamente puede recuperar su crecimiento económico, haciendo algunos ajustes, etcétera. Pero la pregunta que se hace en las agencias valoradoras de riesgo es lo siguiente: sí, si tú te puedes pararte, si es verdad, tú has tenido un pequeño ataque al corazón, Dios no permita, y si tú te paras todas las mañanas y haces el ejercicio necesario y si recibes tu tratamiento, vas a estar bien. La pregunta es, ¿te vas a parar temprano? ¿Vas a hacer los ejercicios? Entonces, lamentablemente hay algunos hechos que parecieran revelar que no. Hay un gran fraccionamiento político en Panamá en este momento. Yo en lo personal nunca había vivido una coyuntura como esta en mis años de vida como panameño, en el sentido de que hay dos factores convergentes que son tremendamente peligrosos. Uno es el deterioro que hay en el fraccionamiento, en la división política que hay en el país. Y no lo digo solamente por el número de candidatos o número de partidos, sino también por la divergencia en las posiciones que asumen los panameños frente a los temas nacionales. Y lo segundo es que eso coincide con lo que pareciera el deterioro en la credibilidad de las instituciones, ¿no? Entonces son dos factores que convergen y esto, si somos capaces de verlo nosotros, también son capaces de verlo las agencias evaluadoras de riesgo. Eh, u- eh, dentro de las medidas que tendríamos que tomar para recuperar eh, nuestra capacidad de riesgo, nuestra capacidad de inversión, nuestro grado de inversión, disculpa. Ah, yo estoy bajo la impresión de que el principal problema que nos están planteando es que ellos no creen que nosotros tengamos la capacidad de, de llegar a un acuerdo nacional para tomar esas medidas. Correcto, correcto. A eso se reduce todo, don Javier, y es por eso que he insistido hasta la saciedad que el problema de Panamá, su naturaleza no es de tipo económico, es enteramente político, ¿no? Y en el sentido de que esto es para bien o para mal, esto es una economía que casi que vuela en piloto automático. Hay que hacer algunos ajustes para mejorar ciertas cosas, mejorar la equidad, mejorar la inclusión, darle mayor sostenibilidad a la economía, una mayor diversificación,
una introducción transversal de políticas de innovación tecnológica en un sector, no en todos, eh, que son causas que, por cierto, han estado ausentes en el debate electoral. Pero el problema ya empieza a ser un poco, y no son problemas nuevos, Javier, quiero dejar la salvedad hecha, ¿no? En repetidas ocasiones hemos insistido en que la valoración que se hace de Panamá es que por un lado es un país muy estable, o era estable desde el punto de vista social, político, se caracterizaba por la alternabilidad del poder democrático en periodos electorales, eh, p- em, pero sí, también presentaba ciertas fallas de tipo estructural, y no de ahora, sino de hace muchos años. Por ejemplo, la baja representatividad política, lo que pareciera la falta de independencia de los poderes, etcétera, la mala calidad de la educación pública y de los servicios de salud, pero que eran problemas que hasta ahora habían más o menos persistido sin que eso se convirtiera necesariamente en elementos disruptivos. Eh, pero eso cambió un poco, ¿no? Y cambió a partir del COVID, luego volvió a cambiar a partir de las circunstancias que se dan a raíz de la invasión de Ucrania y el aumento en el precio del costo de la canasta, que provocó el cierre por varias semanas. Y luego entonces sobreviene lo de la mina. Si te pones a verlo en perspectiva, es una situación increciendo, ¿no? Cada vez se va agravando y se va convirtiendo en un problema más grande. Y cuyo resultado, naturalmente, finalmente empieza a tener ya una característica en la económica, ya eso incide sobre la economía. Y es ahí donde realmente estriba el problema. Cuando me preguntas, bueno, ¿qué hacer? Yo tengo una respuesta sencilla para contentar a las agencias evaluadoras de riesgo, y no es mucho lo que ellos piden, es simplemente volver a estabilizar el país económicamente, crecer económicamente y pagar puntualmente la deuda. Por eso es que sostengo que no podemos tampoco regirnos exclusivamente por la visión un poco simplista de las evaluadoras de riesgo. La respuesta más completa, más integral, es si queremos desarrollo integral y no solamente tener capacidad de repago, sino también capacidad de desarrollo de una sociedad más equitativa, más integradora socialmente. Bueno, ahí la lista de temas pendientes es largo, lo hemos mencionado, pero pasa por sobre todo un fortalecimiento de la institucionalidad del país. Una pregunta, Horacio. ¿Cuál sería el mecanismo para tomar esta decisión? Yo de alguna manera no percibo de que esta deba ser una Claro que decisión no, de Javier, y por gobierno eso nada que más. coincido con lo que plantea Guillermo, de que más allá del periodo electoral, y que es natural que algunos candidatos traten de capitalizar políticamente, golpeando al gobierno con acusaciones, etcétera. Al final del día, sabemos que este es un problema que atañe a todos, ¿no? Y no solamente a un gobierno o a un ministerio X, sino que exige, eh, eh, primero, reconocer. ¿Aló? Sí, estamos en línea, estamos en Sí, línea. exige el reconocimiento del problema, como lo dije en principio, que superemos esa etapa de negación, y esa etapa de negación se vivió un tiempo en este país. Recuérdate que después de la situación de la minería había una escuela de pensamiento de gente que decía: no te preocupes, que eso se puede manejar, el grado de inversión, eso no tiene mucha importancia, y bueno, que la economía va a decrecer, bueno, eso se maneja. Bueno, sí y no. Los hechos están demostrando que las consecuencias son un poco más complicadas de lo que parecía. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hacer frente a eso ahora? Como te decía, yo creo que y esa es mi visión muy personal. Yo creo que parte del problema exigiría un poco de sinceración, ¿no? De parte de los candidatos, es decir, mira, sí hay un problema. Uno, dos, es un problema complejo. Tres, no se va a resolver enseguida. Cuatro, va a exigir sacrificios de todos, no de uno, de todos. Pero la sensación que se me ha transmitido un poco es que no, que los problemas se van a ir resolviendo, no, paliando de situaciones. Bueno, en agricultura voy a tomar estas tres medidas, y en logística esta otra, y, no, para el sector industrial, bueno, no, no, el problema es mucho más complicado que las medidas políticas aisladas por sector. Es un problema de integrar soluciones que traslapen tanto del ámbito político como económico como social, y sobre todo políticas de tipo transversal que tengan impacto a lo largo, a lo largo de todos los sectores y de toda la economía, que incluyen la renovación de la justicia, el mejoramiento de la representatividad de la Asamblea, en potenciar la capacidad ejecutiva del Poder Ejecutivo, valga la redundancia, entre otros factores. Son problemas de carácter estructural que se han venido acumulando, pero que naturalmente la situación se ha exacerbado como consecuencia de que han surgido una serie de situaciones que no eran previsibles necesariamente.
Eso es lo que nos lleva a una conclusión fundamental, y es que la mejor propuesta para Panamá es dos, en dos vías. Uno, cómo promover consenso, cómo restablecer Ahí está. la paz, y por último, cómo desarrollar una economía que tenga capacidad de resiliencia frente a lo que claramente constituye un futuro incierto y cada vez más dinámico, más fluido, donde convergen aspectos internacionales y donde convergen aspectos también de orden nacional. Necesitamos una sociedad flexible, necesitamos una sociedad que sea capaz de ponerse de acuerdo rápidamente y a un mínimo de conflicto. Y si contrastas nuestra situación a la luz de esos criterios, te darás cuenta que hay un gap. Somos un país en donde cualquier cosa, no cualquier cosa, sino hay una enorme pluralidad de divergencias que no se resuelven por la vía institucional, por la vía del consenso, sino por la vía del cierre de calles, por la vía del conflicto, etc. Y tú sabes que para mí eso que acabas de decir es la clave. Yo pienso que ningún candidato está hablando de la necesidad de generar consenso. Ni No de hay la un necesidad mecanismo claro. ni la necesidad de hacer los esfuerzos necesarios, don Javier. La solución a todo es la solución política. Lo que veo de la oferta electoral es que se acomoda enteramente al electorado. Es decir, ¿qué quieres? ¿Cómo no? Yo te lo traigo. ¿Quieres una bicicleta? Sí, yo te la quieres roja. No, acá, no te preocupes. Tomo nota de que la quieres amarilla. Perfecto. Y tú que, ajá, no, yo creo que hay que, el país enfrenta una situación compleja, y la verdad es que no he visto en términos honestos y constructivos, es decir, más allá de que la responsabilidad competa a este, a aquel o al otro, la realidad es que la solución sí atañe a todo el país, ¿no? Y atañe, primero que nada, constancia. Ahí no hay un solo problema de los que estamos viviendo, Javier, que se resuelva con una acción o con dos. Requieren una estrategia, requieren decisiones de forma sostenida, y sobre todo requieren capacidad de improvisación sobre la marcha. Dos, va a requerir sacrificio, y lamentablemente creo que los candidatos están transmitiendo una sensación de que no, sacrificio, no se preocupen, que esto es lo que requiere son un par de medidas de ajuste aquí y allá, y vamos a complacer todo lo que nos están pidiendo. Eso no va a ocurrir. El país requiere un gran sacrificio, y siento que no se le está diciendo la verdad al país. Guillermo, no sé si tienes un comentario. No, lo que pasa es que estaba pensando mientras escuchaba a Horacio que este es el planteamiento profundo que hay que hacer. Porque el planteamiento simplista que está reinando es la culpa la tiene este, la culpa la tiene el otro. Y, Correcto, es correcto. y yo no sé qué se gana con la culpa. Bueno, ya sabemos lo que pasó. Ahora, ¿qué es lo que hay que hacer? Y esa es la parte que más me preocupa. He escuchado muy poco de qué hay que hacer. Y también la pregunta es si nos interesa volver a tener el grado de inversión, porque creo que da la impresión de que esa no va a ser la prioridad por ninguno de los actuales candidatos. A menos a juzgar por lo que yo siento son propuestas que son insuficientes y desarticuladas, sí, yo tendría que coincidir contigo, ¿no? Eh, Guillermo, lamentablemente, sí. Eh, Más allá de lo importante o no que pueda hacer recuperar el grado de inversión, que para mí sí es importante, como lo he dicho. Creo que hay que tener una visión integral. No solamente es recuperar el grado de inversión, es mejorar el grado de inversión, es también mantenernos fuera de las listas grises, es también desarrollar la capacidad de consenso, es desarrollar capacidad de resiliencia económica frente a un futuro incierto. Son esos factores. Y yo sé que los candidatos están sumidos en un dilema, porque todos los que estamos en este micrófono hemos en algún momento asesorado a algún candidato, ¿no? No en este caso, no en este torneo, pero sí en otros. Y el dilema estriba en que, decir, no le digas a la gente que tienes que reformar el sistema tributario, por amor a Dios. No le digas que hay que mejorar la productividad. No le digas al sector salud que está bien en sus aumentos de salario, pero que hay que buscar consensos para mejorar el servicio hospitalario. No le digas a los profesores que vas a tener que revisar el ajuste de salario porque tenemos que mejorar, a cambio de mejorar la calidad de los indicadores de la educación. Y, claro, ese es el dilema. Si no le digas eso, porque vas a perder votos, nadie va a votar por ti. Y todos los candidatos un poco se van, lamentablemente, en un juego estratégico un poco funesto, fatal, en esa misma línea de no decir la verdad. Creo que alguno de ellos tiene que romper ese molde y decir la verdad, y en forma constructiva, objetiva, como dices tú, no superficial, de que si la culpa es del gobierno, la culpa es del ministro, la culpa es del otro, la culpa es del presidente. No, al final la culpa es un poco de todos nosotros como panameños, que no hemos tenido la capacidad de generar esos consensos, ¿no?
Horacio, antes que te vayas, por ahí me mandan a preguntarte que qué piensas del hecho de que, a diferencia en otros torneos electorales, nosotros no hemos tenido acceso a los planes de gobierno de los candidatos presidenciales. Por ahí hubo uno que veo que publicó algo, pero la mayor parte de ellos no ha publicado nada. Bueno, algunos sí, otros no. Lo que tengo que señalar es que sí he visto un esfuerzo en la publicación de algunos planes. Ok, Y los planes en sí me parecen bastante coherentes, Javier. Sin embargo, aquí hay que tomar varias salvedades, ¿no?, en cuenta. Y es que una cosa son esos planes y otra cosa es lo que finalmente se recoge de esos planes para efectos de viabilizarlos, ¿no? Y ahí claro, realmente está la coyuntura. Tú puedes prometer esos planes, veo la mayoría de ellos se hacen, algunos de ellos, los pocos que he leído, recogen bien el diagnóstico económico, la situación, la evolución económica, pasan a sugerir algunas políticas, etcétera. Pero al final, de nuevo, creo que lo que nota ausente el discurso y en esos planes es el reconocimiento de que el país requiere sacrificio. No se le quiere decir al país, hey, tienes 20 libras de más, hermanito, tienes que hacer ejercicio. Y todos, no tú, no solamente uno. Y no es un día, sino son varios. Y ahí es donde surge una reticencia, porque como he sostenido por muchos años, Panamá tiene una cultura muy antagónica al cambio, ¿no? Y después podríamos discutir un poco los fundamentos de eso, pero sí, Panamá por excelencia ha sido un país ajeno a crisis, no hemos enfrentado mayores crisis, ahora empezamos a enfrentarlas y pareciera que no tenemos una cultura, no tenemos el accionar, no tenemos el tejido social, la inteligencia social que se requiere para sobrellevar estas crisis y superarlas y trascenderlas con paz, de forma civilizada. Pareciera que está ausente, parece que no tenemos la práctica de cómo enfrentar crisis, ¿no? Ahí pareciera estribar el problema, porque somos un país acostumbrado a que, bueno, si hay problemas, se amplía el canal, bueno, si hay problemas, bueno, se abre la mina, bueno, si hay problemas, ahora la cerramos. Las cosas no funcionan siempre de forma tan mecánica, ¿no? A veces requerimos un poco más de ingeniería social para poder atender los grandes desafíos que nos presenta a nosotros el futuro cercano. Horacio Estriví, te agradezco mucho esta profunda reflexión y al que pues no la escuchó completa, puedes hacerlo este fin de semana en Radio Ancon en YouTube, donde va a estar Mirador Económico con Horacio Estriví y como todos los viernes a esta misma hora. Te mando un gran abrazo, Horacio, pasa un excelente fin de semana y Dios mediante nos hablamos el próximo viernes, ¿te parece? Gracias. Un abrazo. La colaboración siempre del ingeniero Javier Castillo. Javier, te agradezco mucho. Nos hablamos la Gracias. otra semana. un verdadero placer. Gracias, Xavier. Hasta el próximo viernes.